Si te hicieran la siguiente pregunta, ¿crees que tienes derecho a existir? ¿Qué responderías? Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Mucho tiempo sin grabar, pero llegó el momento de retomar y ponernos al día. Espero que estés muy bien y que hayas estado trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre el caso de Josefa y de Carmen. Vimos por un lado cómo Josefa se olvidó de sí misma y su sentido de la vida no estaba en ella, sino en los demás. Y Carmen al principio tenía miedo de realizarse, de hacer lo que le gusta, porque se dedicaba completamente a los demás en vez de a ella misma. Pero al final vemos en la historia que Carmen sale de su zona de confort y se reinventa. Hoy vamos a estar conversando sobre la práctica de la autoafirmación, que es el cuarto pilar de la autoestima del autor Nathaniel Branden. Y si tú no escuchaste la historia de Josefa y de Carmen, entonces te invito a que pares este episodio y vayas al anterior, que es el número 11, escuches eso y luego vengas aquí a hablar y conversar conmigo sobre la autoafirmación. Y voy a iniciar con una pregunta. ¿Tienes derecho a existir? Porque así mismo lo hace el autor en el sentido de que él explica que muchas personas tienen miedo a la autoafirmación. Es por eso que él en una clase hizo un experimento. En este experimento él le pide a un joven que diga la frase "tengo derecho a existir" varias veces y de manera pausada. Mientras él lo decía, el público tenía que estar pendiente si realmente le creían al joven lo que él estaba diciendo. Entonces el joven inició a repetir la frase, puso sus manos en la cadera y afirmó, "tengo derecho a existir, tengo derecho a existir". Pero él lo hizo de una manera como si se estuviera preparando para un combate. Y cada vez que lo decía parecía más desafiante. Branden entonces le decía al joven, pero es que nadie está discutiendo contigo, nadie te está desafiando, dilo sin esa actitud a la defensiva. Pero el joven no podía por más que lo intentaba, su voz delataba siempre la anticipación a un ataque. Quienes lo escuchaban no le creían. Entonces otra joven se levanta y con una voz segura y una sonrisa expresa, "yo tengo derecho a existir". Pero ¿saben qué? Nadie le creyó. Se levantó otro alumno que parecía orgulloso y arrogante. Lo dijo y tampoco nadie le creyó. Entonces un estudiante protestó porque decía que ese ejercicio no era justo, ya que tal vez los que se pararon a decirlo eran tímidos y no estaban acostumbrados a hablar frente a las personas. Así que Branden le pidió que saliera adelante y dijera 2 y 2 son 4. Pues él se paró y dice 2 y 2 son 4 con mucha soltura. Pero ¿saben lo que pasó cuando él le pidió que dijera "yo tengo derecho a existir"? Sus palabras sonaron tensas y dudosas y aquí todo el público rompió a reír, o sea, todos los estudiantes de la clase, porque ellos habían comprendido que situado frente a una persona o frente a un grupo de personas, es fácil decir 2 y 2 son 4. Ahora, decir o afirmar tu propia existencia no es tan fácil. ¿Qué es la autoafirmación? La autoafirmación significa que tú respetas tus deseos, necesidades y valores a la vez que buscas la forma de expresarlos de acuerdo con tu realidad. La autoafirmación es parte de la autoestima y es la parte donde tú respetas tus deseos, tus necesidades y tus valores. El opuesto de la autoafirmación es pasar a un segundo plano en el que todo lo que eres permanece oculto o frustrado para evitar un enfrentamiento con alguien cuyos valores, por ejemplo, son diferentes a los tuyos. ¿Y qué pasa? Que con este tema de la autoestima hay muchas personas que se quedan en segundo plano
cuando deben estar en el primero para sí mismos y luego para poder dar eso de sí mismos a los demás. Hay personas que se quedan en segundo plano, hay personas que se ocultan, hay personas que frustran incluso deseos, sueños e ilusiones porque no quieren enfrentarse con otras personas o porque las otras personas con las cuales se relacionan tienen valores que son diferentes a los suyos. Entonces, la autoafirmación no es, número uno, abrirte paso por hacer primero. No es pisar a los demás. Tampoco significa respetar los propios derechos siendo indiferentes a los derechos de los demás. Ahora, lo que la autoafirmación sí significa es, número uno, la disposición a valerte por ti misma, por ti mismo. Número dos, ser quien eres, pero ser quien eres abiertamente. Y número tres, tratarte con respeto en todas las relaciones humanas. En palabras claves, equivale a una negativa tuya a falsear tu personalidad. Y esa frase me encanta. Autoafirmarse es la negativa de cada persona a falsear su personalidad. Cuando tú ejerces la autoafirmación, tú vives de forma auténtica, hablas y actúas desde tus convicciones y también desde tus propios sentimientos, esos que tú vives y esos que tú experimentas. Entonces aquí me detengo y te hago una pregunta. Tú sabes que a mí me encanta eso de hacer la pregunta. Bueno, eso lo hago desde mi podcast Vivir en Armonía, pero aquí también van a venir conmigo ciertos hábitos y es el de hacer preguntas para llevarte a reflexionar. Hoy, a ti que me escuchas, ¿estás autoafirmándote? ¿Hoy estás autoafirmándote? ¿Hoy te niegas a falsear tu personalidad? ¿Hoy eres quien eres abiertamente? ¿Hoy te estás tratando con respeto? Piénsalo, reflexiónalo y luego hasta coméntame cuál fue la respuesta que diste. También Nathaniel Branden nos explica sobre este pilar que la autoafirmación adecuada se presenta cuando tú prestas atención al contexto. En un momento donde es necesario hablar, actuar o expresarse, tú prestas atención para saber qué realmente tienes que decir o cómo realmente tienes que actuar. En cada contexto hay formas de expresión de uno mismo que son adecuadas o inadecuadas. Entonces, una persona que se autoafirma, se conoce y tiene presentes sus ideas, sus valores, sus convicciones, hasta sabe cómo va a actuar. Por ejemplo, la autoafirmación podría ser en un momento expresar una idea, puede ser que sea decirle un cumplido a alguien, a veces es mediante un silencio que tú das a entender un desacuerdo, a veces en una discusión o en una situación tal vez del trabajo o con compañeros, puede ser que tú expreses tu desacuerdo diciéndolo verbalmente, pero puede ser que el momento amerite que sea con un silencio. A veces es negándote a sonreír ante un chiste, ante una broma, que te parece tonta o tonto o que no te gustó. Entonces la autoafirmación lleva a la persona a tener tanta claridad y tanta certeza de quién es, de sus valores, de sus ideas, de sus opiniones, que sabe en qué momento y cómo tiene que hablar, qué tiene que decir, cómo tiene que reaccionar o cómo no tiene que reaccionar. Entonces, si lo vas entendiendo, la autoafirmación supone que tú tengas la capacidad de decir que no y te exige oponerte a lo que tú rechazas para que así tú puedas vivir de acuerdo a tus valores. Y eso es muy importante y quiero repetírtelo otra vez. Es tu capacidad también de decir que no, porque tú sabes cuáles son tus valores, tus ideas y tus opiniones. Y si a ti eso no te gusta, eso te hace ruido y eso no te da paz, eso es un no rotundo, un no por el cual tú vas a pelear y vas a decir y vas a exigir y vas a luchar. Pero también a oponerte a lo que tú rechazas y siempre vivir de acuerdo a tus valores. Yo recuerdo que una vez en uno de los trabajos que tuve de manera formal, tuve una experiencia donde estaba viviendo mucho como una invitación a mirar a otro lado a mis valores. Y eso a mí no me hizo bien y al final yo decidí irme de ese lugar. Y tal vez lo demás estaba bien. Lo demás, tal vez el ambiente, tenía buenos compañeros, pero solamente con que en uno o varios momentos
yo tuviera que tomar acciones o decir cosas o hacer cosas que iban en contra de mis valores, fue suficiente para yo irme de ahí. Hasta ahí tiene que llegar nuestra autoafirmación. ¿Qué se puede hacer para practicar la autoafirmación? Lo primero que tú necesitas es tener la convicción de que tus ideas y tus deseos son importantes. Aunque de pequeños, de niños o de jóvenes nos hayan enseñado o nos sigan enseñando, porque también de adultos seguimos escuchando esto, anteponer los deseos de los demás a los propios deseos, ya es tiempo de cambiar ese chip, esa idea. Hay que comenzar a luchar por creer en lo que deseamos y luchar por ello y hacerlo. Entonces, tú quieres practicar la autoafirmación. Primero tú tienes que diagnosticarla. Vamos a decir que tenemos que saber qué tal es tu autoafirmación y ahora lo vamos a descubrir con unas preguntas que te voy a hacer. Pero segundo, tú tienes que tener la convicción de tus ideas y tus deseos. Primero, saberlos y tener la convicción de que son importantes. De que tú no tienes que esconderte, que tú no tienes que ponerte debajo del tapiz, debajo de la alfombra, debajo de lo que sea, o detrás de una pared o detrás de una puerta. No, tú puedes estar delante y tienes que estar delante. Para terminar, entonces, te voy a compartir algunas preguntas que te puedan ayudar a hacer un diagnóstico o una evaluación o una aclaración de cómo es tu autoafirmación. Si quieres, anota las respuestas a las afirmaciones que yo voy a decir ahora y me las puedes compartir por Telegram también. Escribe las respuestas, lee lo que escribiste y ten presente cómo tú te sientes mientras tú ibas escuchando las preguntas, cómo te sentías cuando las contestabas y también revisa tus respuestas. Si quieres que yo le dé también una revisadita, si te animas, me lo puedes compartir por Telegram. Entonces, vamos con las afirmaciones o las oraciones. Para mí la autoafirmación significa, esa es la primera, para mí la autoafirmación significa, entonces escribe qué significa para ti. Segundo, si hoy viviese con un 5% más de autoafirmación, ¿yo? Tercero, si alguien me hubiese dicho que mis deseos son importantes, ¿yo? Cuarto, si tuviese el valor de considerar importante mis deseos. Quinto, si fuera más consciente de mis necesidades y deseos. Sexto, cuando yo ignoro mis anhelos profundos. Y por último, si estuviera dispuesta o dispuesto a expresar más a menudo mis ideas y opiniones. Entonces es completar esas frases que yo te acabo de leer. También te las puedo pasar por escrito. Solamente me dejan saber en la comunidad de sasuke.network. Es como cuando yo ignoro mis anhelos profundos, yo me olvido de mí. O sea, como que tú puedas hacer esa reflexión de lo que pasa o lo que no pasa con relación a esas frases que te he compartido. Pues así hemos llegado al final de este episodio. Anímate a completar para ver qué tanto tú te autoafirmas hoy en día y compártelas conmigo. No te quedes con ellas. Vamos a despedirnos. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde analizamos la importancia de conocer la autoafirmación como parte integral de construir una sana autoestima. Espero que este episodio sea de mucha utilidad para ti. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de sasuke.network. También, si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios de Estímate. Incluso si tienes un caso o un estudio de caso sobre ti misma o ti mismo y quieres que yo te dé respuesta aquí en el podcast con un tema de autoestima, pues también puedes hacerlo. En el próximo episodio estaremos analizando algunos casos, ejemplos de cómo se manifiesta o no la autoafirmación. La autoestima no es un regalo gratis que debemos de reclamar. Para ser calificada como auténtica, la experiencia que estoy describiendo debe ser basada en la realidad. Nathaniel Branden.